Bueno, en este caso me ha tocado exponer sobre el tema de los estándares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes y su cumplimiento. En este caso lo vamos a enfocar ya desde el tema ambiental. Lo hemos estado viendo desde el tema de telecomunicaciones netamente, ¿no? Cuando hablamos en telecomunicaciones básicamente hablamos de LMPs, ¿no? Pero si ya lo queremos ver del tema ambiental, hablamos de los ECA. Bueno, en este caso tengo acá el índice, más o menos lo que voy a tratar, ¿no? Primero una introducción en lo que es calidad del aire y cómo enfocar las radiaciones no ionizantes dentro de esta componente. Como segundo ítem, el tema de normativa de radiaciones no ionizantes a nivel internacional, la normativa IGNIR y cómo derivan los ECA y LMPs de esta normativa, ¿no? En tercer punto vamos a hablar lo que son los procesos de aplicación del ECA-RNI y en cuarto punto la evaluación de los niveles, ¿no? Hicimos monitoreos en baja frecuencia y en alta frecuencia, en telecomunicaciones y redes eléctricas, y los evaluamos contra un ECA, ¿no? Y vamos a mostrar esos resultados. Finalmente, conclusiones y recomendaciones. A ver, hablemos de lo que es las radiaciones no ionizantes dentro de lo que es calidad del aire, ¿no? Bueno, primero el Ministerio del Ambiente cuenta con, por ejemplo, dos viceministerios, ¿no? En este caso hay un viceministerio de gestión ambiental y dentro del viceministerio de gestión ambiental tenemos 4 direcciones generales, ¿no? Una de ellas es la de gestión de calidad del aire, ¿no? Y obviamente el ministerio también tiene 5 entes adscritos, ¿no? Que están acá abajo, ¿no? Bueno, en lo que es el tema de calidad ambiental, ¿no? Tenemos 5 áreas. Tenemos la gestión de calidad del aire, tenemos calidad del agua, residuos sólidos, riesgos ambientales y sustancias químicas y estrategias, ¿no? Ahora, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de calidad del aire, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, en este caso tenemos como función la gestión y promoción de la calidad ambiental del aire como parte importante de la gestión ambiental de la calidad ambiental del país, ¿no? Adicionalmente, promovemos la elaboración e implementación de instrumentos de gestión ambiental, ¿no? Y dentro de esto, por ejemplo, obviamente en coordinación con los sectores, ¿no? Competentes, y adicionalmente nos encargamos de la contaminación en el tema atmosférico, ruido y radiaciones no ionizantes, ¿no? Y adicionalmente también tenemos el tema de elaboración, revisión y actualización de lo que son ECAs y LMPs. Ahora, cuando hablamos de calidad del aire, podemos decir que es un calificativo del aire ambiente en donde depende de la presencia de contaminantes del aire, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de contaminantes nos referimos a sustancias o energías ajenas, ¿no? En este caso, para el tema de radiaciones sería energías, ¿no? Que están fuera de la composición natural de la atmósfera o del medio ambiente, ¿no? Y que podrían causar efectos adversos, ¿no? Pero en este caso es efectos, ¿no? No una respuesta, sino que haya un efecto adverso, ¿no? Disculpen, a ver, acá decimos, por ejemplo, lo que les veíamos, los contaminantes del aire están clasificados en, digamos, 3 rubros, ¿no? Los biológicos, los químicos y los físicos, ¿no? En los biológicos tenemos lo que son virus y bacterias, y en los químicos tenemos los contaminantes normalmente atmosféricos, que es lo que se veía en calidad del aire, ¿no? Los primarios, que son los que derivan básicamente de los procesos industriales, ¿no? Y son vertidos directamente en el ambiente, ¿no? Y los secundarios son los que ya por acción de los mismos contaminantes dentro del ambiente generan nuevos contaminantes, ¿sí? Y luego ya en los físicos tenemos el ruido y acá la radiación, ¿no? Y acá en el tema de radiación ya tenemos lo que es radiación no ionizante, ¿no? Entonces la radiación no ionizante está enmarcado dentro de un parámetro físico, ¿no? De lo que es contaminantes del aire, ¿sí? Entonces, como decíamos, teníamos el tema químico, que normalmente monitoreamos lo que es material particulado de gases en la ciudad, que es lo que siempre van a ver, ¿no? El tema del PM10, PM2.5, ¿no? Por el tema de contaminantes, generalmente el parque automotor. Y en el tema físico tenemos ruido y radiaciones, ¿no? Y radiaciones lo tenemos en baja frecuencia para redes eléctricas, ¿sí? Que, bueno, hasta el momento no se ha tocado, pero esto, por ejemplo, también existe el tema de radiación no ionizante en baja frecuencia. Las redes eléctricas también generan campos electromagnéticos. En este caso serían campos eléctricos y magnéticos por separado, ¿no? Y para telecomunicaciones lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Campos electromagnéticos de alta frecuencia. Y acá tenemos la definición, ¿no? De radiación ionizante y no ionizante, ¿no? Que ya se ha tratado bastante sobre el tema, pero lo que es bueno decir es que, por ejemplo, la característica de la no ionizante es que posee baja energía, ¿no? Insuficiente para causar efectos de ionización. Y solamente tenemos confirmados los efectos térmicos de RF, ¿no?
¿no? Y no se conocen efectos crónicos o acumulativos hasta la fecha, ¿no? Bueno, y esta es una gráfica, ¿no? De todo el espectro electromagnético, ¿no? Y parte de ella es el espectro radioeléctrico, que es el tema de telecomunicaciones, ¿no? Y adicionalmente tenemos en baja frecuencia las redes eléctricas, ¿no? Todo este espectro, ¿no? Es el tema de radiación no ionizante de alta frecuencia para servicios de telecomunicaciones y de baja frecuencia para redes eléctricas, ¿no? Adicionalmente también tenemos pues el tema de radiación ionizante, por ejemplo, que es natural de luz visible, ¿no? Que vemos acá, ¿no? Que siempre ha existido, ¿no? Que se comentaba, ¿no? Pero ya por el tema del desarrollo de la tecnología del hombre ha surgido sobre, digamos, un piso de campo, de un nivel de campo electromagnético natural, se ha montado campos electromagnéticos de origen antrópico, ¿no? Ya generados por el hombre, ¿no? Telecomunicaciones y redes eléctricas. Ahora, un breve repaso de lo que es la normativa. En este caso tenemos la normativa IGNIR y los ECA y el MP peruanos, ¿no? A ver, esta es una gráfica de la normativa IGNIR. Tenemos la IGNIR 98, ¿no? Que es la que actualmente ha adoptado nuestro país como ECA, como estándar de calidad ambiental, ¿sí? Y que va desde 0 hercios hasta 300 gigahercios, ¿no? El ECA barre todo este espectro radioeléctrico, todo este rango de frecuencias, digamos, ¿no? Y actualmente, en el 2010 se ha hecho una actualización para lo que es baja frecuencia, ¿no? Desde 1 hercio hasta 100 kilohercios, ¿no? Y adicionalmente se hizo bueno, la tabla realmente, la recomendación dice hasta 100K, ¿no? Pero se ha ampliado, digamos, de 100K hasta 10 megas, porque en este rango de frecuencias, digamos que hay interacción entre los efectos en baja frecuencia y alta frecuencia, ¿no? Entonces, la normativa indica que en este rango deberían tomarse precauciones o medidas para ambos sistemas, digamos, baja y alta, ¿no? Pero básicamente esta es la curva que tenemos en IGNIR, ¿no? Actualmente correspondiente al ECA peruano, ¿no? Y esto es la normativa que existe en el tema de telecomunicaciones, ¿no? Tenemos como instrumento prioritario a la cabeza tenemos el ECA, ¿no? El estándar de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes. Como indicábamos, esto barre todo el rango de frecuencias desde 0 hasta 300 gigas, o sea, abarca telecomunicaciones y redes eléctricas, ¿sí? Es un marco normativo, ¿no? Y que dice niveles máximos de intensidad de RNI, cuya presencia en el ambiente en su calidad de cuerpo receptor, ¿no? No es recomendable exceder para evitar riesgo en la salud humana, ¿no? O sea, básicamente es un estándar que previene daños en la salud, ¿no? Y son estándares de tipo primario, ¿no? ¿Por qué? Porque están orientados al tema de salud, ¿no? Y bueno, y esta es la normativa que existe en telecomunicaciones actualmente, ¿no? Que siempre se ha hablado de los límites máximos permisibles, ¿no? Y el instrumento de medición, digamos, la forma como medir es el protocolo de medición de RNI, ¿no? Que son las dos reglas básicas, ¿no? Límites máximos y los protocolos, y lo demás ya son normas complementarias. Bueno, lo mismo no pasa en redes eléctricas, ¿no? En redes eléctricas lo que se tiene normado, digamos, es en el Código Nacional de Electricidad y Suministro, básicamente una tabla solamente de 60 hercios, donde indica qué valor no se debe exceder, ¿no? Cosa que no pasa en telecomunicaciones, ¿no? En telecomunicaciones el marco normativo está bien desarrollado, ¿no? Como ven acá, ¿no? Y eso es un resumen de los valores, ¿no? Tenemos el ECA, el estándar de calidad ambiental, como indiqué deriva de la norma IGNIR, ¿no? Básicamente se ha adoptado, ¿no? Obviamente, como se indica, estamos hablando de exposición poblacional en donde tenemos un margen de seguridad de 50 veces contra el valor de 4 vatios sobre kilogramos que es el SAR, que se habló al principio, ¿no? Y los LMPs, ¿no? En este caso, los límites máximos permisibles para telecomunicaciones sí hacen la diferenciación entre exposición ocupacional y poblacional, ¿no? Esto para trabajadores y lo de acá para la población en general, ¿no? Y para redes eléctricas, como les indicaba, esto es lo que se tiene en normativa, ¿no? Solamente se dice que a 60 hercios, que es la frecuencia de línea acá en el Perú, no se debe exceder estos valores, ¿no? Tanto en campo eléctrico como densidad de potencia, densidad de flujo magnético, disculpe, ¿no? Los valores acá. Estando pendiente que el protocolo de medición establecer límites máximos permisibles, porque estos de acá son valores máximos de exposición, así están definidos, ¿no? Y las normas complementarias. Bueno, y este es un resumen de la normativa, como les indicaba, ¿no? En línea verde tienen el ECA, el estándar de calidad ambiental, ¿no? Que va desde 0 hasta 300 GHz, ¿no? Que cubre líneas eléctricas y telecomunicaciones, ¿no? Y para telecomunicaciones tenemos los LMPs, ¿no? Tanto en exposición poblacional, acá en amarillo,
que si se dan cuenta encaja exactamente con el ECA, ¿no? Y lo que es ocupacional, ¿no? ¿Sí? Es más permisible, pero sigue la misma tendencia, ¿no? Entonces, eso sería el marco normativo de relaciones no ionizantes, ¿no? Como estándar de calidad ambiental, ¿no? La normativa IGNIR y los LMPs para telecomunicaciones. Ahora, en lo que es la aplicación del EKRN, un proceso de aplicación, ¿cómo lo vemos nosotros, ¿no? Del tema ambiental. Acá vamos a hablar de lo que son instrumentos y medidas, ¿no? Y en este caso tenemos 8 ítems que tratar, ¿no? Tenemos en primer plano los planes de acondicionamiento territorial, ¿no? El plan de desarrollo urbano, ¿sí? Y luego tenemos normativa de orden, digamos, local, ¿no? Por ejemplo, tenemos las normas, ordenanzas y permisos y licencias. En este caso hablamos generalmente de municipalidades. Y ya tenemos las normas por sector acá, ¿no? Tenemos los instrumentos que vienen a ser los LMPs que ya vimos y el ECA, ¿no? Y adicionalmente tenemos, por ejemplo, los planes de acción, ¿no? Que es lo que vamos a ver más adelante para el tema de prevención y control de lo que es radiaciones no ionizantes, ¿no? Adicionalmente también se tiene como instrumento, por ejemplo, lo que es medidas de orden tributario, ¿no? Instrumentos económicos para la promoción y protección ambiental, ¿no? Adicionalmente tenemos los estudios de impacto ambiental con sus diferentes niveles, ¿sí? Ya sea detallado, semidetallado, en fin, ¿no? Y como herramienta, adicionalmente tenemos los monitoreos, ¿no? Que por ejemplo ya el Ministerio de Transporte nos indica que ha hecho mediciones de 1.700 puntos, o sea que es un gran avance, ¿no? Y adicionalmente, luego del monitoreo tenemos su evaluación en el tema de impacto ambiental, ¿no? Ahora, estos son instrumentos, ¿no? ¿Para qué? Estos instrumentos nos sirven para implementar planes de acción. En este caso, el plan de acción es un instrumento, digamos, es una acción que es coordinada con múltiples sectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá sectores, por ejemplo, si queremos hablar de sector, tenemos telecomunicaciones, tenemos para redes eléctricas, tenemos energía y minas, acá tenemos, por ejemplo, inclusive los gobiernos locales que son las municipalidades, y tenemos entidades de investigación, ¿no? Como son las universidades, por ejemplo, ¿no? Es un trabajo conjunto, en este caso coordinado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, puse municipales, provinciales y estatales porque al final, según esta normativa, ellos son los que elaboran el plan de acción, ¿no? Son digamos, la entidad representante del Estado que está más cercana a la población, ¿no? Y que al final van a tener que llevar adelante el plan, ¿no? Y obviamente están elaborados con estos planes, están sujetos a la regulación sectoriales y municipales, ¿no? Todos están enlazados, ¿no? Y debe elaborarse en función a los principios que precautor o preventivo y contaminador pagador, ¿no? Y de producción limpia, ¿no? Esto lo tenemos definidos en el ECA, ¿no? Todo esto debe ir articulado, ¿no? Y adicionalmente, tenemos el tema de los estudios, ¿no? Para el diagnóstico de línea base, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos un diagnóstico de línea base en telecomunicaciones, ¿no? Realizamos mediciones y en función de las mediciones determinamos cuál es nuestro estado actual, ¿no? Esa es una idea global de, por ejemplo, de lo que se puede hacer, ¿no? Y igual, ¿no? Bajo 3 lineamientos, ¿no? Planificación urbana y rural, prevención y control de la contaminación por radiaciones y promoción de tecnologías amigables, ¿no? En este caso, el gráfico que ven acá, en el Ministerio del Ambiente ya estamos trabajando con 31 planes de acción a nivel nacional, ¿no? Y acá los ven, ¿no? A nivel Perú, ¿no? En este caso es para el tema atmosférico, ¿no? Pero también se está planteando hacer lo mismo para el tema de ruido y para el tema de radiaciones no ionizantes en telecomunicaciones y redes eléctricas. Y estamos haciendo un piloto en Lima y Callao, ¿no? En donde se está haciendo un trabajo multisectorial, ¿no? Se ha invitado, por ejemplo, acá al Ministerio de Transportes, a Energía y Minas, se ha invitado a Salud, se ha invitado a las municipalidades y se ha invitado a las universidades, ¿no? Y a aquellas personas que tienen amplio conocimiento en el tema de radiaciones, ¿no? Para aportar en este tema y hacer un trabajo coordinado, ¿no? Del diagnóstico de línea base. En este caso, nosotros nos encargamos de la coordinación entre sectores, ¿no? Las autoridades competentes, gobiernos locales y entidades públicas y privadas dedicadas a la investigación, ¿no? Y nuestro diagnóstico de línea base que comprende tres ejes, digamos, o 4 en todo caso, ¿no? Lo primero es identificar fuentes de radiación, ¿no? Ya sea en alta o baja frecuencia, ¿no? Pero para esto identificamos fuente, luego identificamos zonas de atención prioritaria, ¿no? Si le queremos llamar zonas críticas quizás, ¿no? Y luego de eso hacemos el monitoreo, ¿no? Y obviamente eso debe ir enlazado con lo que es estudios epidemiológicos, ¿no? Y los resultados de investigaciones en el tema de impacto en salud.
Y todo esto orientado al control y vigilancia de la calidad ambiental. Bueno, y esto de acá es básicamente un esquema, una propuesta de un plan de acción, ¿no? Más o menos cómo estaría estructurado, ¿no? En este caso lo básico sería el diagnóstico de línea base, ¿no? Y lo que es la formulación del plan de acción, ¿no? En el diagnóstico tenemos, por ejemplo, primero la identificación y descripción de las principales fuentes, o sea, la caracterización de fuentes de radiaciones. En este caso hemos optado por telecomunicaciones y redes eléctricas. Como decía, telecomunicaciones ya está desarrollado el marco normativo, pero en redes eléctricas está pendiente, ¿no?, el desarrollo, ¿no? Luego una matriz de involucrados, todos aquellos entidades que tienen que ver con el tema de radiaciones, ¿no? Ya sea en el tema del Estado o el tema de la misma población, ¿no? Y luego una evaluación de la planificación urbana, ¿no? Y como siguiente ítem tenemos la evaluación de las radiaciones, ¿no? El tema de evaluación de radiaciones ya entra el tema de monitoreo, ¿no?, de mediciones, ¿no? Y en función de esta información podemos ya, como les indicaba, definir zonas críticas de RNI, ¿no? De acuerdo a los servicios, ¿no? Y luego ya tenemos el tema del impacto, ¿no?, en la sociedad. Esto es importante, ¿no?, el tema de percepción de riesgo, ¿no? Si bien es cierto, según se ha visto, los valores, la idea, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no?, el tema de el aporte de los servicios de comunicaciones móviles versus los servicios de redifusión, ¿no? La gente tiene una percepción equivocada del aporte de cada servicio en cuanto al total de contaminación electromagnética, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Luego ya, en función de toda esta información de diagnóstico, ya tenemos la formulación de un plan, ¿no?, en donde se ponen los objetivos generales y específicos y los mecanismos, ¿no?, que se van a hacer en forma multisectorial, ¿no?, para implementación de medidas, ¿no? Y una vez que definimos esto, ya tenemos las medidas, ¿no? Pero las medidas necesitamos cuantificarlas de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿no?, ponemos acá los indicadores, ¿no? Y obviamente un cronograma de implementación y el presupuesto, ¿no?, el recurso con qué financiar. Como les comentaba, el Ministerio hizo 2 estudios a fin de año en diciembre. ¿No? En este caso tenemos evaluación de niveles de radiación no ionizante versus los estándares de calidad ambiental. Lo realizamos en dos rubros, ¿no?, telecomunicaciones y redes eléctricas. Pero como les comento, el enfoque viene desde el tema ambiental, ¿no? A ver, como objetivo general tenemos que las mediciones sirvan como insumo para la elaboración de una línea base de radiaciones no ionizantes. En este caso, para telecomunicaciones y redes eléctricas en la ciudad de Lima. Y a la vez servirá como identificación de fuentes contaminantes de radiaciones no ionizantes, ¿no? Que esto es el insumo para los planes de acción, ¿no? Entonces es elaborar una línea base en función a mediciones para que nos sirvan como insumo para un plan de acción, ¿no? En este caso, nuestro piloto es Lima Metropolitana. Y en la parte inferior, por ejemplo, equipos de radiaciones, ¿no?, que los muestro acá de forma general, porque luego antes de realizar las mediciones se tuvo que hacer una selección de equipamiento adecuado para medir, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, medidores en baja frecuencia de banda ancha. Bueno, en este caso son selectivos, ¿no?, porque puedo medir un gran ancho de banda y a la vez seleccionar bandas, ¿no? Tenemos el clásico analizador de espectros, que es un analizador selectivo. Es el clásico equipo para telecomunicaciones, que es un equipo de medición lineal. Y acá tenemos los equipos de radiaciones, ¿no? Para telecomunicaciones tenemos un medidor de banda ancha. En este caso este equipo va hasta 50 gigas. A ver, en el primer caso tenemos un equipo para 50 gigas, ¿no? Acá tenemos un medidor selectivo de campos electromagnéticos, ¿no? Este equipo es una combinación de estos dos equipos, ¿no?, de un analizador de espectros y un medidor de banda ancha, ¿no? Porque, es un analizador de espectros diseñado para mediciones de radiaciones no ionizantes, ¿no? A diferencia del analizador de espectros que usa antenas lineales, o sea, miden un solo eje. Estos equipos de acá, los de radiaciones, ya usan antenas triaxiales, ¿no? Miden los 3 ejes X y Z, ¿no? Y nos dan un valor integrado, ya sea en campo eléctrico, campo magnético, no sé, o densidad de potencia, ¿no? Y acá se ve, pues, ¿no? Y esto ya es para el tema ambiental, ¿no? Es un monitor de área, ¿no? Estos equipos tienen en operación unas 3 horas, ¿no?
por el tema de la autonomía en batería, ¿no? Pero este equipo de acá, debido a que tiene ya un panel solar, podría hacer mediciones de una semana continua, ¿no? Registrar continuamente. Entonces había que decidir entre qué tipo de equipo usar para el monitoreo, ¿no? A ver, y esta es la evaluación, ¿no? Más o menos cómo lo vimos. Para el tema de telecomunicaciones, escogimos un medidor selectivo de campos electromagnéticos. En este caso es un SRM 3006, y acá ven la gráfica, ¿no? Por ejemplo, esta es la gráfica de la banda 850, ¿no? Telefonía móvil, ven acá la banda las bandas UMTS, ya sea de Telefónica, de Claro y GSM, ¿no? Acá se ve, ¿no? Pero ¿cómo se hizo la selección del equipo, no? ¿Qué criterio se tuvo? Acá, por ejemplo, el equipo necesitaba tener medición selectiva de niveles de RNI, ¿no? Asociado a servicios de telefonía móvil y de refusión. Básicamente este era nuestro interés, ¿no? Como ya teníamos referencia al diagnóstico nacional, sabíamos que los puntos críticos eran redifusión y telefonía móvil. Radiodifusión por el tema de los niveles y telefonía móvil por el tema de la percepción de riesgo de la población, ¿no? O sea, son los servicios, digamos que las infraestructuras de telefonía móvil es las que está más desarrollada en nuestro ambiente, ¿no? Se va a ver por todo lado una estación base celular, ¿no? Entonces esa era nuestra referencia, ¿no? Y obviamente el equipo debería tener la característica de antenas isotrópicas, ¿no? O sea, antenas triaxiales que midan 3 componentes en simultáneo, ¿no? Y obviamente un rango amplio, un rango dinámico amplio de respuesta, ¿no? O sea, muy sensible, ¿no? Y además un rango amplio de trabajo. Entonces, bajo esas características se coge este equipo, no el SRM 3006, ¿no? Y esta es una gráfica de medición, por ejemplo, ¿no? Como les indicaba. Ahora, bajo esos criterios se hizo la selección del equipo, ¿no? Y para la selección del punto tomamos como referencia los siguientes parámetros. Por ejemplo, distritos que posean una distribución promedio de estaciones radioeléctricas, poniendo especial interés en lo que es telefonía móvil, ¿no? Los puntos de medición deben ser de acceso al público en general, o sea, pueden acceder fácilmente en la vía pública, por ejemplo, o en los parques, ¿no? Y los puntos de medición deberían estar dentro del rango de 100 metros, ¿no? Porque los LMPs están en 100 metros, ¿no? Entonces nosotros tendríamos más o menos adaptarnos a eso, ¿no? Dentro del rango de 100 metros, ¿no? Y obviamente la dirección de máxima radiación, ¿no? Y se buscaba línea de vista entre la fuente de RF y el equipo de medición. Bajo estos parámetros se realizaron las mediciones. Y estos son los resultados, ¿no? Hicimos la medición en 7 distritos y los valores están acá, ¿no? Es el valor máximo por distrito. En este caso se da en volmetro, pero quizás como en volmetros no es muy fácil de entenderlo por la población porque le hablamos de números y quizás no tienen una referencia, entonces lo más fácil es referenciarlo en porcentaje, ¿no? Entonces lo pusimos en porcentaje el estándar de calidad ambiental, ¿no? 100% es el ECA, ¿sí? Y tenemos los valores por distrito, ¿no? Los 7 distritos acá, ¿no? Y el acumulado es este valor, ¿no? El valor más alto está en 2%, ¿no? Y los otros están en el orden de un 1.8, 1.7, ¿no? Pero digamos que las mediciones están dentro de ese rango, ¿no? O sea, no hay ningún valor dispar, ¿no? El valor más alto lo encontramos acá, ¿no? 2% en el distrito de San Borja. Ahora lo que se procede a hacer en el siguiente paso es hacer una desagregación, ¿no? El 2% era el total que yo registré en el distrito de San Borja, ¿sí, no? ¿Acá? Que era lo que estaba acá, ¿no? Mi ECA de 100% y mi valor. Entonces lo que hago es este 2% desagregarlo por servicio, ¿no? Eso es lo que me permite el equipo, si vieron al principio, por servicio, ¿no? Y veo, por ejemplo, que acá tengo lo que es radiodifusión FM, tengo lo que es televisión, ¿no? Y acá tengo lo que son los servicios móviles, ¿no? Telefonía móvil, ¿no? Inclusive el troncalizado. Y lo que se puede observar del porcentaje total medido, un gran aporte, o la gran mayoría, es de ¿qué? De radiodifusión, ¿no? De lo que es frecuencia modulada y televisión, ¿no? Y lo que es los valores aportados por lo que es telefonía móvil es bien pequeño, ¿no? ¿Se dan cuenta? Prácticamente acá en lo que es radiodifusión se va el 80% del valor medido, ¿no? ¿Sí? Que es coherente con las mediciones que se han hecho en el diagnóstico nacional, ¿no? En el 2002 también arrojaron que los servicios de radiodifusión eran lo que mayor aportaban, ¿no? Ahora, para baja frecuencia, ¿qué hicimos? Igual, ¿no? Primero el criterio de selección del equipo y luego lo que es el punto de medición, ¿no? En este caso, para el equipo, necesitamos un equipo que haga mediciones de intensidad de campo eléctrico o inducción magnética, ¿no? De radiaciones no ionizantes para líneas eléctricas de media y alta tensión, ¿no? Igual, con antenas isotrópicas y en un amplio rango dinámico, ¿no? En este caso escogimos este equipo, ¿no? El EFA, ¿no? Que es un equipo con una antena triaxial, ¿no? Ya sea en campo eléctrico o magnético, ¿no? Y que nos registra los valores acá, ¿no? ¿Sí?
Entonces hicimos esas mediciones, por ejemplo, ¿no? Así seleccionamos el equipo. Y para el tema del punto de medición, el criterio fue el siguiente, ¿no? Distritos que posean líneas de alta tensión del orden de 220 kV, cuya faja de bruma sea de fácil acceso a la población, ¿no? O sea, si nuestro operario pudo acceder, es porque la población puede entrar, no porque está en vía pública, parque, o sea, no tuvo que pedir permiso a ninguna institución, simplemente tuvo que ubicar el punto y pararse y medir, ¿no? Entonces ese era el criterio, ¿no? Que sea accesible a la población, ¿no? Igual, como tuvimos acceso a puntos comunes de la población, también quisimos irnos al extremo, ¿no? Medir, por ejemplo, en los exteriores de plantas de generación o en líneas eléctricas de alta tensión del orden de 500 kV, por ejemplo, ¿no? Se hizo, ¿no? Y también por el tema de la preocupación de la población en los exteriores del tren eléctrico, ¿no? Entonces, eso fue el criterio, ¿no? Eso, en función de estos criterios se escogieron los puntos, ¿no? Y estos son los resultados, ¿no? Los puntos de medición, esto es mi ECA para baja frecuencia, porque acuérdense que no tenemos el valor máximo de exposición, entonces mi referencia es el ECA, porque el ECA va de 0 Hz hasta 300 GB, ¿no? Entonces dentro de ese ECA están los 60 Hz. Entonces esta es mi referencia, ¿no? Entonces vemos que los valores están por debajo, ¿no? Aunque sí se observan, por ejemplo, valores un poco elevados, ¿no? Ahora, ¿qué hicimos? Esto es la desagregación por puntos, y para que sea más fácil, lo que hicimos es agrupar por distritos, ¿no? Los 6 distritos de medición y pusimos los valores más elevados, acá en marrón, y los valores más bajos, ¿no? En celeste, ¿no? Y el peor de los casos que tuvimos fue el de un valor de aproximadamente 57%, ¿no? Pero ojo, que este valor de acá se midió, estos dos valores de acá, por ejemplo, uno es debajo de una línea de 550 kV y el otro es en los exteriores de una planta de generación, ¿no? O sea, no son valores que se encuentran, digamos, en el común de la población, ¿no? Los valores que se encuentran en el común, digamos, son valores que están muy por debajo, ¿no? En el orden de 4% o 5%. Pero lo que se demuestra es que sí hay valores de este orden, ¿no? Y en el que la población podría acceder, ¿no? O sea, es bueno tener esa referencia. Pero aún así estamos por debajo del ECA, ¿no? O sea, se está cumpliendo. Eso se vio para campo eléctrico, ¿no? Intensidad de campo eléctrico en baja frecuencia, y también lo vimos para flujo magnético, ¿no? Igual, ¿no? Se ve acá, ¿no? Los puntos, y acá tenemos los valores máximos, ¿no? Y los mínimos. Igual estamos por debajo, ¿no? Y como conclusión, tenemos lo siguiente, ¿no? En redes eléctricas tenemos valores máximos de 57%, ¿no? En lo que es intensidad de campo eléctrico, ¿no? Para densidad de flujo magnético, valores del orden de 22%, ¿no? Y en lo que también medimos en rango de 5 a 32 para ver los armónicos, ¿no? Y encontramos valores entre 13 y 71%, ¿no? Y que la población desconoce que las redes eléctricas son fuente de contaminación de radiación no ionizante, ¿no? No se conoce mucho, ¿no? En telecomunicaciones encontramos un 2% con el principal aporte de los servicios de radiodifusión, ¿no? Y que no se tiene una real idea o dimensión de los niveles emitidos por las estaciones de bases celulares, ¿no? Como se ha demostrado, ¿no? Y que todos los valores están por debajo del ECA, ¿no? Y como recomendaciones, básicamente programas de capacitación y monitoreos periódicos, ¿no? Y el tema de realizar mapas de radiaciones no ionizantes, ¿no? Tanto para telecomunicaciones como redes eléctricas, ¿no? Con la salvedad de, por ejemplo, discriminar entre bandas y servicios de frecuencia, y lo que estamos haciendo actualmente es el plan de acción de radiaciones no ionizantes, ¿no? Que es un trabajo multisectorial, ¿no? Y bueno, básicamente lo que tenemos pendiente o lo que estamos haciendo es, ahorita se está haciendo la conformación de los grupos técnicos para los planes de acción con los diferentes actores, MINAM, los sectores, organismos fiscalizadores, los gobiernos locales y las entidades de investigación, ¿no? Luego vamos a tener un diagnóstico de línea base, ¿no? En donde vamos a tener identificación de fuentes, vamos a poner zonas de atención prioritaria, luego se va a hacer la propuesta del plan y la difusión, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Y luego la estandarización de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el tema de autorizaciones municipales, ¿no? Que ya también se empieza a tocar, y luego el tema de desarrollo de instrumentos de gestión, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el tema del ECRNI, la actualización, protocolos para el ECRNI, ¿no? Y para redes eléctricas, la definición de los LMP y los protocolos de medición, ¿no? Y las normas complementarias adicionales. Bueno, es todo. Muchas gracias.